necesita saber quiénes son, de dónde vienen y por qué están aquí. Amén. ¿Cuántos de aquí han tenido la oportunidad de ver un ovni alguna vez? Los que vienen por primera vez hoy, por segunda vez, dicen: este pastor se nos fue de cabeza. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra? Se van a dar cuenta que tiene que ver mucho. Yo nunca he visto uno, pero le confieso que cada vez que me subo al avión, yo voy viendo por la ventana y digo: Señor, ¿será que sí hay? ¿Será que no hay? Hoy vamos a hablar un poquito de esto. La próxima semana vamos a hablar muchísimo más y les voy a mostrar videos y les voy a mostrar declaraciones que hicieron ciertos pilotos, comandantes de Navy de los Estados Unidos, y información real que usted puede conseguir online. La intención mía, amado, con esta enseñanza es esto: que usted abra sus ojos para que no sea engañado, porque hoy hay tanta información, pero tanta información, que no me extraña que algunos de nosotros nos sintamos así un poquito aturdidos con tanto engaño que hay allá afuera. Amén. Para comenzar, quiero decirle esto: ya estamos al aire. Un saludo a todos los hermanos que nos miran. ¿Estamos en el aire o al aire? ¿Cómo se dice? En el aire. Al aire. Hoy hay tanta información que nosotros nos confundimos, ¿verdad? ¿Cuántos se confunden a veces por la información? Y usted dice: ¿será que la Biblia? ¿Será que el Señor? El problema es que cuando sale toda esta información, algunos van a ser tan engañados que van a creer que están en la verdad, pero no es así. Entonces el tema de hoy es viviendo en el aturdimiento del engaño. Y el título de hoy, está en la serie, y el título de hoy es lugar de decisiones. Diga conmigo: lugar de decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Ahora, antes de comenzar en el tema fuerte, quiero mostrarle unas fotografías, si Dios me lo permite y el sistema funciona, porque hemos tenido problemas hoy. Y quiero que usted no me responda todavía, pero que usted vea la foto y a ver si usted lo reconoce. Amén. Primera foto, caballero. Ese es el tema de hoy. Primera foto. No sé si usted la... No, los nombres. A ver si usted reconoce esta foto. Tercera foto. A este no sé si lo conocen. Se parece a un tío mío. No. Siguiente foto. Este, no sé si lo conocen, lo ha visto en algún lado. La que sigue, siervo. Mire esa foto. Algunos han visto esta película por lo menos 7 veces. La que sigue. Estas yo creo que tienen que ser las más conocidas, ¿no? Supongo. La que sigue, siervo. ¿Saben el nombre de esta? Si no, la fotografía tiene el nombre impreso en su vestimenta. Esta es famosísima. ¿Sí? Independence Day. ¿Ah? La que sigue. Yo vi esta hace como 2 meses. ¿Saben cómo se llama? ¿No? Así se llama, Nope. La que sigue. Para los viejitos, digo, para los más adultos. ¿Reconocen esta? ¿Qué les parece esta? ¿Ah? Niños, jóvenes, ¿qué les parece esta? ¿Ah? ¿Y la que sigue? Ok, revuélvase por favor, no sé si pueda. Amados, ¿cuántos de aquí reconocieron por lo menos 5 de esas fotografías? Levante su mano. Los que están en casa, ¿cuántos reconocieron por lo menos 4 de esas películas? 5, 6 de esas películas. Tengo que decirle algo del Señor: arrepiéntase. No. ¿Usted sabe por qué usted las conoce? Porque estamos sumamente influenciados por la media, por el mundo, por Satanás. Y si usted mira esas películas, todas esas y muchísimas otras que no pude poner porque serían muchísimas fotografías para una prédica, aunque me excedí hoy en las fotografías de la prédica y tengo a Errol sufriendo porque el sistema no coge todas las fotos. Amados, todas tienen que ver con extraterrestres, con seres de otro mundo que vienen a este mundo. Algunos, como este que está viendo usted, este fue en los años 80, creo, el famoso Alf, que no solamente vino de otro mundo, sino que vino y se quedó en la casa y se hizo amigo y es parte de la familia. Y también tenemos
las películas de conspiraciones donde los extraterrestres vienen a atacarnos y tenemos que unirnos para solucionar el problema porque ellos vienen a dañarnos. Y otros tenemos las películas como Stitch, que es un extraterrestre que vino de otro planeta a hacerse amigo de una niña. Y si usted mira la película, Stitch se viste de niña y se viste de niño. Sutil. Entonces estamos en una programación que cuando nos dicen extraterrestres, todos decimos, lo sabía. Pero eso crea un problema eterno para nosotros, porque si existe vida en otro lugar, entonces ¿qué pasó con la única creación de Dios? La palabra, la vida que Dios creó. Y aquí vienen los problemas mentales, de pensamientos, donde decimos, si hay vida en otro lugar, entonces la Biblia no es relevante. Y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué le parece? Está interesante, ¿verdad? Porque hay una influencia por años. En el año 92, una señora que se llama Cathy O'Brien, del proyecto Blue Beam, que es un proyecto oscuro o privado o que está cubierto por otras partes del gobierno para que nosotros no lo veamos, como portavoz. Perdón, está muy alto. Okay. No se me escucha a mí. Bájale un poquito a la música, por favor, gracias. Pero no me la quite porque me gusta. Esta señora Cathy O'Brien Bluebeam es portavoz de los Estados Unidos. Dijo que el gobierno de los Estados Unidos tenía un plan en el año 92 para promover los falsos ovnis y los UFOs en el gobierno, y que iban a atacar a toda la población con falsa información. Y entonces ellos iban a hacer conferencias de prensa, iban a hacer situaciones para que todos pensáramos que habían ovnis y demás. Y yo no sé si usted se da cuenta, pero hace como un mes hubo una conferencia de prensa en el Congreso. No conferencia de prensa, más bien un comité de investigación en el Congreso. Citó a varios hombres a esa reunión para que estos hombres explicaran lo que ellos habían visto. Hace unos años atrás, si alguien decía, yo vi un ovni, nosotros le decíamos, ¿usted está loco? Pero ahora tenemos al señor Ryan Graves, piloto del US Navy, a David Grush, oficial de inteligencia, y a David Fravor, que son comandantes de la Navy. Los tres son pilotos, los tres son gente preparada, diciendo, nosotros los vimos, nosotros lo experimentamos, nosotros entendemos esta información. Y la próxima semana les voy a traer los videos donde ellos testifican y hablan de esta situación, así que no se lo pierdan. Y estos hombres dicen que entre las cosas que ellos vieron, tenemos naves, dijo el señor Grush, tenemos naves y tenemos biología extraterrestre. En el Congreso de los Estados Unidos dijeron esto. ¿Cuántos dicen, wow, espérate, qué pasa aquí? Pero hace una semana apenas, el jefe del departamento de UFO, Kirkpatrick, dijo, estadísticamente es posible que hayan UFOs. No son todos reales, no son todos extraterrestres. No lo soporto, no lo entiendo, es distinto y confuso. Y usted se queda pensando, espérate, usted es el jefe del Departamento de Investigaciones de UFO del Pentágono. En otras palabras, amados, si él está confundido, imagínense todos nosotros. Esta información, amados, es muy importante, porque a veces escuchamos y escuchamos y escuchamos y nos aturdimos de no entender lo que está pasando. ¿Cuántos de aquí han escuchado temas como esto? ¿Cuántos de aquí han escuchado y dicen, no, yo prefiero no saber? El problema es que, amados, yo no soy profeta, pero yo le aseguro a usted que de aquí antes del fin del año van a anunciar algo grande. Y eso que van a anunciar va a confundir a mucha gente. Usted sabe que lo que pasó en Nuevo México, creo que se llama el pueblo, donde supuestamente hace muchos años cayó un platillo y lo tomaron y todo, Roswell, no sé si han escuchado hablar de Roswell. Y ese platillo, usted sabe que lo que pasó en ese tiempo todavía no lo han desclasificado.
Y uno dice, pero ¿por qué no lo han desclasificado? Si tiene ya más de 53 años, se supone que todo lo que cumpla 50 años de ser oculto, tienen que sacarlo a la luz, y no lo han querido desclasificar. Sin embargo, hace 2 meses, un mes y medio, desclasificaron unos videos de un TikTok, no el app, sino de una nave que estos hombres que acabo de mencionar vieron y experimentaron. Entonces, amados, ¿qué hacemos? ¿Cerramos el chinamo y nos vamos? ¿Nos encerramos en casa? ¿Creemos que es verdad? Y si son verdad, ¿qué hacemos? Ahora yo le pregunto para iniciar, ¿usted cree en los ovnis? ¿Usted ha oído hablar de los ovnis? ¿Usted entiende algo de los ovnis? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 16, verso 12 al 21. Verso 12 dice de esta manera: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este río se secó. Paremos ahí un segundito. Estamos hablando del Apocalipsis, una profecía del final de los tiempos, amén. Y dice que el Éufrates se secó. En julio del año 2009, el New York Times anunció que el Éufrates se estaba secando. 2009. El primer ministro de un ministerio global que se llama Christianity.org anunció el calentamiento global de esa zona del mundo y dijo: el Éufrates se va a secar, y se está secando 18% cada año. Y el ministro de Agua y Recursos Naturales de Irán dijo apenas hace meses que pronostican que el Éufrates se seque completamente para el 2040. Entonces estamos en una situación interesante. Si no ha tenido su atención, espero tenerla aquí. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó. La pregunta es, ¿ya derramó su copa? ¿Se está secando poquito a poco? Hay secciones que ya están secas. Falta poquito. Verso 13, perdón, el verso 12 dice: y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Amados, ¿de qué estamos hablando hoy? ¿Quiénes son estos reyes del oriente? Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. Diga conmigo: espíritus de demonios en forma de ranas. ¿A qué se le parece esto? Póngame la foto que sigue, varón, si me hace el favor. Ponga la siguiente foto. A mí se me parecen, porque es una descripción de Juan donde no sabemos exactamente qué quería decir. Pero dice que estos espíritus salían del Satanás, de la bestia, del falso profeta, a manera de ranas. Pero son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta batalla es la batalla de Armagedón. ¿Contra quiénes van a pelear? Van a pelear contra Dios. Y aquí verso 15: yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en aquel lugar que en hebreo se llama Armagedón. Verso 17, siervo. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cádiz del vino del furor de su ira. Verso 20: toda isla huyó
y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Un talento pesa 34 kilos. Imagínense esos granizos de 34 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremaneramente grande. Amados, a mí estas ranitas se me parecen mucho a lo que Apocalipsis habla. Hoy hay mucha información, hoy hay mucha confusión, hoy hay mucha decepción y engaño. Esta cita dice que hay 3 espíritus que salieron de la boca del dragón como en forma de ranas. Amados, estos demonios actuaron desde el principio y han estado actuando todo el tiempo. Nosotros ni estábamos aquí cuando estos espíritus empezaron a actuar. Hoy nosotros miramos estas fotografías y decimos un alien, vida de otro planeta. Usted sabe, amados, que los científicos han buscado información sobre la Vía Láctea. Olvídese de los 300 millones de galaxias que hay después de la Vía Láctea. Pero la Vía Láctea tiene montones de planetas y es sumamente grande, tanto que desde la Tierra mandaron un cohete para que llegara al final de la Vía Láctea y duró 17 años llegando hasta el final. Y aún así, ese día que dijeron ya llegó, un poco de información que ellos presentaron para decir que ya había llegado al final de la Vía Láctea fueron números y cálculos, porque la información no viaja tan requete lejos. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces usted pasa por algunas ciudades, aquí se le va la señal al celular. Ahora imagínense a 17 años de distancia, ¿cómo se dan cuenta que ya llegó a la orilla? Cálculos. No fue que cuando llegó allá mandó un texto. ¿Cuánto iba a durar ese texto en llegar? ¿Otros 17 años? Digamos que no tan lento, pero o tan rápido. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo, amado? Entonces, cuando nos enfrentamos a toda esta información, tenemos que entender, amados, que desde el principio los enemigos de Dios y los enemigos de la tierra y los enemigos de esta creación no son los extraterrestres, son demonios. Y usted dice, pastor, ¿cómo usted hace esa conexión? Si me da tiempo, se lo explico. Yo no soy mitógrafo, yo no soy arqueólogo, pero esta información, amados, si usted la busca, la va a encontrar. Solamente tiene que haber interés de parte de nosotros. Les voy a hablar un poquito de la mitología griega. Jamás pensé hablar de la mitología griega en la iglesia, no en una prédica. Y los jóvenes que están aquí ya lo han estudiado en las escuelas, porque les enseñan más de las mitologías antiguas que de la Biblia. Y ustedes, si ya están en middle school, han escuchado esto. La mitología asiria habla de un dios volador. Escuche, póngame la foto, varón, que sigue la anterior. The flying god of Asur o Aser. Es un dios volador en forma de hombre, con flecha de arco, alas y un disco volador. Interesante, ¿no? Este dios Aser era una adaptación de la deidad voladora llamada Hurón Mazda. Todos los que tengan Mazda, únjanlo, amén. Y este Hurón Mazda es mencionado por otro profeta dios de la mitología asiria que se llama Zoroaster. Lo interesante de esto, amados, es que en todas estas culturas antiguas vemos representaciones de los discos voladores que nosotros hoy conocemos como ovnis, objeto volador no identificado. Ahora escuche, de los objetos voladores no identificados, el 98% no son nada. Son objetos voladores no identificados. Buscan y se dan cuenta que es cierto. Era una cosa que podría ser una nube, un rayo, una mancha en el video, qué sé yo. El 1% son mentiras. Científicos, jóvenes que hacen algo para engañar a otras personas. Pero hay un 1% que no tiene explicación lógica, y ese 1% es en el que se están basando hoy en día para mostrarnos toda esta información, porque existe un 1% que no tiene explicación. Lo interesante, amados, es que hace 2 meses, cuando hicieron este hearing en el Congreso, les cambiaron el nombre de
de que ya no son de otra galaxia, ya no son de otro planeta, ahora son de otra dimensión. Diga conmigo, dimensión. Y todos los científicos y todas las personas preparadas están diciendo que son de otra dimensión. ¿Usted adivina de cuál? Todas estas deidades, amados, se parecían a humanos que volaban en discos en los cielos. La mitología egipcia, si me puede poner la próxima foto, ahí usted ve en una pirámide, en una torre, esta foto, póngame la que sigue por favor, que es la misma pero a colores. Este es el hijo del sol llamado Ra, Dios del universo. Volaba en un barco celestial. Y según la mitología egipcia, volaba en un barco celestial, pero tenía cuerpo humano y cabeza de halcón. Ra era esposo de Isis. Isis es la diosa de la naturaleza, y tuvieron un hijo que se llamaba Horás. Ahora, Horás o Horás, Dios del cielo, Dios de la luz, volador en un arco, en un círculo. Este era Horás, volaba en un círculo con alas de colores muy brillantes. Esta es la información que está en la historia. Ahora, un dato interesante. En los jeroglíficos del templo egipcio de Edfu existe esta escritura. Usted lo puede buscar, amados, yo no estoy inventándome nada. En estos jeroglíficos, en un templo en Egipto, usted puede ir mañana y lo puede ver. Dice esto: Horás, el hijo de Isis y de Ra, voló en su disco al horizonte y regresó al bote de Ra, y reapareció en el horizonte. Y el dios Thoth dijo: oh Señor de señores, el volador regresa en su disco de muchos colores. Interesante. En la mitología hindú, para este no tengo foto, encontramos dos escritos antiguos. Uno dice esto: vimos carros de relámpagos voladores por dioses voladores. El dios Balián desciende en su carro a alta velocidad desde el cielo, alumbrando con relámpagos. Como un león, su voz feroz de terror, como dientes de acero, con fuerza consume las colinas de la tierra. Y el Mahatabhará dice: los dioses vienen del cielo en carros nacidos de nubes brillantes, y en conjunto vuelan al cielo sin nubes. ¿No llama esto la atención, amados? Que no solamente lo tenemos la palabra de Dios que nos menciona estas cosas, pero también vemos los escritos de todas estas culturas. Y para no irnos muy lejos, vamos a hablar de América. Las leyendas y la mitología maya y de los aztecas habla de visitantes de las estrellas. De hecho, en Bolivia, ¿hay algún boliviano aquí? No, no hay bolivianos. En Bolivia hay una estructura, unas ruinas que se llaman perdóname, es que son nombres raros. Tiahuanacu. Algunos, casi el 60% de los bloques que usaron para construir esas ruinas pesan 60 toneladas cada uno. Y usted se preguntará: ¿cómo movieron esas 60 toneladas? Y de eso construyeron. Ahora, la leyenda dice que fue construido en una noche por hombres blancos barbudos, gigantes de Tauros, ¿verdad? Ahora, estos gigantes de Tauros eran los que conocemos como Nefilim. ¿Usted conoce a los Nefilim? ¿Ha escuchado los Nefilim? Hoy vamos a hablar de los Nefilim un poquito. Descendientes de las nubes. Y lo interesante es que todos estos seres de otros planetas en las mitologías que acabamos de leer venían para mezclarse con las mujeres de esos lugares y para tener el offspring, para tener hijos con ellas. Qué interesante esto. Cuando yo leo esto, me acuerdo de Génesis capítulo 6. Y en México, amados, hay unas ruinas famosas, Teotihuacán. Nosotros estuvimos en Chichén Itzá, pero hay otras pirámides en Teotihuacán, que estas ruinas existen desde hace muchísimos años. Miren esas ruinas ahí, amados. ¿Sabe qué es lo interesante de esa foto? Esa ciudad se llama la Ciudad del Sol.
No se sabe cómo se construyó, porque cuando los aztecas, escuche, llegaron a esta ciudad en el siglo XII, ya existían las ruinas. Estas ruinas se llaman, exactamente, exactamente. Y todas estas estructuras, las medidas son tan perfectas que le invito a que usted trate de hacer una. Necesitaríamos láseres. Entonces, aquí viene lo que llaman Ancient Technology, tecnología antigua. Y muchos dicen que fue que los extraterrestres visitaron a estas colonias y de esta manera lograron construir. Pero lo que encontramos en la información de la historia es que fueron gigantes. Diga conmigo, gigantes. Esto es muy interesante, amados, porque ahora voy a hacer la transición a la cita bíblica que vamos a hablar hoy. ¿Cuántos han escuchado hablar del Situation Room en la Casa Blanca? En la Casa Blanca hay un cuarto grande que se llama The Situation Room. No se puede traducir al español de esa manera, porque entonces sería el cuarto de las situaciones, y no tiene como mucho sentido. ¿Qué situaciones? Por eso el título de hoy se llama lugar de decisiones, no cuarto, porque si no es un enredo, ¿verdad? Y en este Situation Room, cuando algo ocurre en el mundo, ellos agarran a todos los líderes de los Estados Unidos, los meten al Situation Room, que está en un búnker debajo en algún lugar en Washington, y ellos entran ahí, y en el Situation Room ellos tienen control de todo lo que está pasando, información de todo lo que está pasando, y de esa manera ellos toman decisiones que pueden salvar o eliminar a esta humanidad. Si usted mira estas películas de extraterrestres como Independence Day, como Men in Black, en todas esas películas aparece el Situation Room, porque en el momento que llegan los extraterrestres, el presidente se tiene que ir para Situation Room. Y ahí están los generales y toman atención de la información y toman decisiones. Amén, ¿están conmigo? Ahora, Jesús está en el Situation Room. Está en el lugar donde hay que tomar decisiones. Jesús está con 4 de sus discípulos. Están viendo los detalles, los eventos de lo que va a ocurrir. Y además de eso tenemos 3 documentos que hablan de lo que está pasando en ese momento. Y los discípulos le preguntan a Jesús y Jesús les dice: atiendan. Y esto lo vemos en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Y Jesús comienza con una advertencia. Mateo 24, verso 4. Dice de esta manera: respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque esos discípulos se acercaron al maestro y dijeron: Señor, ¿cuándo nosotros nos vamos a dar cuenta que es el fin del mundo? Y Jesús los llevó al Situation Room, al lugar de decisiones, y les dijo: lo primero que tienen que entender es: no se dejen engañar. Dígale que está a su lado: no se dejen engañar. Dígale que no te engañen. Y eso es lo primero que tenemos que lidiar nosotros, amados, con el engaño. Porque el engaño es el arma principal de Satanás. Satanás quiere venir y engañarnos. Satanás quiere utilizar la decepción, la mentira. Y Jesús nos dice que nadie os engañe. Amén. Y luego en el verso 37 del mismo capítulo, Mateo 24, 37, dice de esta manera: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces Jesús dice que no los engañen, y termina en el verso 37 diciendo: va a ser exactamente como cuando Noé vivía. Entonces, si usted quiere saber cómo era en Génesis 6, le invito a que venga la próxima semana. Vamos a Génesis 6, capítulo 6, verso 1. Tenemos que saber cómo era. Si Jesús dice va a ser como en los días de Noé, vamos a saber cómo eran los días de Noé. Dice Génesis capítulo 6, verso 1, dice: aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y aquí hay varias cositas que vamos a ver, amados. Primero, estos 2 capítulos son una sola oración. Los hombres empezaron a multiplicarse
Y los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y dijeron: uy, 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 nos gustan, y empezaron a mezclarse con ellas. Lo que no sabemos nosotros es que cuando vamos al original, esta palabra, los hijos de Dios, este término, los hijos de Dios, no eran cristianos, porque no existían los cristianos. No podríamos decir: es que son los hijos de Dios. Es más, este término ni lo usaban, porque era un término específico para hablar sobre el área espiritual. No eran cristianos, no existían, no era un término conocido, amados. Era un término para hablar sobre ángeles. De hecho, la palabra en hebreo es Ben Elohim, hijos de Dios, pero se traduce desde el Antiguo Testamento, y si quiere lea Job capítulo 1 verso 6, como hijos de ángeles, hijos divinos, en naturaleza ángeles. Y estos ángeles se mezclaron con las hijas de los hombres, y estas hijas de los hombres, la palabra es Bat Adam, que significa hijas de Adán. En otras palabras, los ángeles se mezclaron con las mujeres y empezaron a tener hijos. Lo interesante de esto, amados, hay muchísima información que no puedo darles hoy, pero lo interesante de esto es que nunca tuvieron mujeres, solo tuvieron hijos. Génesis capítulo 6 verso 4, seguimos, vamos rápido porque hay mucho que decir hoy. Dice el verso 4: habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los ángeles y las hijas de los hombres, y engendraron hijos, no engendraron hijas, solo hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra gigante en hebreo es Nefilim. La palabra gigante en hebreo es Nefilim. Este fue el resultado de la unión entre los ángeles y las mujeres. Nefilim significa los caídos, significa los que caen, los desertados. Amados, todo esto ocurrió antes del diluvio. ¿Cuántos hasta aquí no los he perdido? Todo esto ocurrió antes del diluvio. Recuerdan que Jesús dijo: como en los días de Noé, los ángeles se mezclarán con los humanos. Esto está interesantísimo. Ahora, si usted lee bien, amado, usted se va a dar cuenta que los Nefilim no fueron destruidos con el diluvio, porque de hecho después se siguen mencionando durante toda la historia bíblica. Pero lo que está ocurriendo aquí, escuche, amados, no es solamente una mezcla espiritual, sino una mezcla de ADN. Todavía no llegamos ahí, amada. No, hay interés. Eso es bueno, no se pierde el interés. La mezcla que hubo fue una mezcla de ADN. Por eso es que Dios tiene que destruir a toda la humanidad, porque el ADN estaba corrompido. No había una genealogía limpia, porque acuérdese que por la sangre ¿de quién? De Cristo, del Cordero, íbamos a ser nosotros curados. No podría ser una sangre contaminada. Y eso es otro tema, amados. Pero mire lo que dice Génesis 6 verso 9. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Dios sabía que en la generación de Noé no habían nefilins, no había mezcla con ninguna otra cosa. Era una generación limpia, era perfecto. ¿Por qué? Porque en nosotros, dice la palabra, que en Noé no había marca, no habían defectos, era perfecto. Pero no estaba hablando solamente de que era un hombre que quería de Dios y que era santo. Está hablando del ADN que no había sido alterado por los demonios o por los ángeles. ¿Tiene sentido, amados? En otras palabras, Noé era de una generación de sangre limpia. Ahora, si vemos a Noé y a los Nefilim sin marcas, marcados, una generación mala, sin defectos, no eran normales, perfecto, eran una aberración, buen ADN, mal ADN. Pastor, ¿por qué lo dice de esa manera? Génesis capítulo 6 verso 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida.
corrompida, porque toda carne, no dice espíritu, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, amados, Dios mira, la tierra está corrompida, no hay una sangre limpia, no solo de una condición espiritual, sino también de una condición genética, biológica. Esto fue lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Ahora mire lo que dice Judas en el Nuevo Testamento. Judas solo tiene un capítulo, así que es Judas verso 6, verso 7. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, les ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Escuche esto, amados, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes? Los ángeles de Génesis capítulo 6, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Se acuerda que estos ángeles aparecieron y había tanta maldad que querían mezclarse con ellos? Amados, segunda de Pedro dice esto, capítulo 2, verso 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a las prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó ¿a quién? A Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios mandó a esos ángeles y los puso en el lugar más oscuro del infierno, en las fosas, prisiones de oscuridad, dice. Amados, estos términos son términos que no manejamos mucho, como el término Nefilín. Es de algo no tan natural para nosotros. Lo interesante es que estas ideas de Nefilín, de gigantes y de seres de otros planetas, las tenemos en la historia. Ya leímos las mitologías de algunos de los asirios, de los egipcios, de los mayas, y ellos aparecen en cada una de ellas. También, amados, se encuentran en las culturas persas, en las culturas, usted sabe, las islas del sur del planeta. Ahí se encuentran historias y formaciones y ejemplos de cada uno de estos. Yo no sé si usted ha escuchado sobre los titanes griegos. Los muchachos ya han escuchado esto en la escuela. Los titanes griegos como Zeus y Hércules. Adivine quiénes son: gigantes poderosos, Nefilins. La pregunta que surge es: pastor, entonces ¿quién construyó las pirámides y Stonehenge y todo eso? ¿Quién es? Porque la arqueología demuestra que existen y fueron tan grandes y las medidas son tan perfectas, y no solo eso, amado, escuche, han encontrado esqueletos grandes, huesos grandes, tumbas grandes, estructuras grandes. Entonces sí existieron, sí existieron. Se llamaban Nefilins. Era una mezcla de los ángeles y las mujeres de los hombres. Ahora, el otro término que estamos usando en esta mañana son los ángeles. Mire lo interesante de los ángeles, y presta atención porque es importante. Los ángeles, siempre que se aparecen en forma de hombres. No mujeres, hombres. Se encuentran estos ángeles en muchos lugares. En Sodoma y Gomorra le hablan a José, le hablan a María, le hablan en la resurrección, hablan en la ascensión, hablaron incluso en Génesis 18, comieron con Abraham. Yo no sé si tendrán hambre, pero comieron con Abraham. Amados, y hay muchísimos ángeles. Hay ángeles mensajeros, ángeles guardianes, ángeles guerreros, serafines, querubines, arcángeles, ángeles ministradores y ángeles de juicio. En Hebreos 13, amados, dice la palabra que algunos de nosotros hemos hospedado ángeles y no nos hemos dado cuenta. Hello. Estos ángeles también, amados, tenemos que tener claro que no tienen que meterse usted mucho con los ángeles, porque usted no sabe con cuál ángel se está metiendo, ¿sí? Y hay unos que son peligrosos. De hecho, hay un ángel en la Biblia que uno solo mató a 185,000 personas. O sea, hay que tener cuidado. Amados, los ángeles en el cielo no se casan. Los ángeles no tienen sexo en el cielo.
Escuche esto, Mateo 22:30. Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, está hablando de nosotros, sino que serán como ¿quién? Como los ángeles de Dios en el cielo. No se casan, no tienen sexo, y además de eso no es necesario, porque el propósito de los ángeles no es reproducción. Ni comen helado, dice la hermana. Ahora, amados, mire lo que dice Judas. Regresemos a Judas, verso 6, porque ya se está armando la historia. ¿Cuántos están interesados en lo que está pasando aquí? Ángeles caídos, ¿verdad? Ángeles, dice el verso 6 de Judas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Diga conmigo, su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para juicio del gran día. Amados, esta palabra morada, que en inglés se traduce habitación, habitat, dice que estos ángeles dejaron esa morada para venir y mezclarse con las mujeres. Escuche, esta palabra en hebreo es oiketerion. Yo no sé mucho de estas lenguas, amados, pero escuche. Hay dos lugares en la Biblia donde esta palabra oiketerion aparece. Una es en Judas capítulo 1 verso 6, donde dice que los ángeles dejaron su hábitat, pero habla de una morada. Habla de que, se lo pongo de esta manera, hágase de cuenta que es una caja donde los ángeles viven, y ellos decidieron dejar esa caja para ir a mezclarse con las mujeres. Eso aparece en Judas capítulo 1 verso 6. ¿Y saben dónde aparece la segunda vez? Solo dos veces aparece. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 2. Y esto es glorioso. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, la caja que tenemos aquí, el estuche, ese tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, es una casa eterna. ¿En dónde? En los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra oiketerium celestial. Entonces, lo que usted y yo vamos a recibir, ese nuevo hombre, esa nueva mujer, ese nuevo espíritu que vamos a recibir allá en los cielos, es lo que estos ángeles rechazaron. Por eso ellos pueden tener relaciones con estas mujeres. Yo no sé, yo esperaba que hicieran wow. El primer uso, amados, de esta palabra es que los ángeles dejaron la habitación, dejaron esa condición que tenían. Y el segundo uso de esta palabra es que Dios nos entregó a nosotros ese mismo lugar. Eso es glorioso, amados. Glorioso. Estos ángeles tomaron formas diferentes, no naturales, no convencionales. Amados, quiero explicarles a ustedes en esta mañana de que muchos de estos ovnis que nosotros vemos y fenómenos son ángeles caídos. Hay un astrónomo que se llama Dr. Hugh Ross, muy famoso, que habla sobre estos temas. Le invito a que lo busque. Y estos fenómenos, amados, que no tienen explicación, están linkeados completamente, pegados, adheridos a este pensamiento de que son espíritus de otra dimensión. ¿Cuántos saben cuál es esa otra dimensión? Ahora, temprano cuando empezamos la prédica hice la pregunta: ¿cuántos de aquí han visto un ovni? Y se asustaron, algunos no quisieron contestar, ¿verdad? Y no sé si es que de verdad nunca han visto ninguno. Es como cuando le pregunta a alguien: ¿ha visto una visión del Señor? ¿Ha visto un ángel? ¿Verdad? Nos sentimos mal si no lo hemos visto. Pero no solamente hay personas que han visto ovnis, sino que también tenemos personas que han sido secuestradas por estos ovnis. Quiero decirle algo interesante. Según la información de todos estos astrólogos y científicos, el 2% de los habitantes de Estados Unidos han sido secuestrados. El 2% es un montón de gente. En 350 y resto de millones es mucha gente. Ahora, todos ellos comentan esta historia: nos implantaron algo en la piel,
Nos sacaron un pedazo de piel, hicieron experimentos, nos quitan tejidos, están haciendo cosas con nosotros y también nos quitaron espermatozoides, nos quitaron huevos de la matriz y todos los experimentos que hacen tienen que ver con la multiplicación. Interesantemente, igual que Génesis capítulo 6. Escucha, amado, un creyente verdadero nunca será secuestrado por un ovni. Porque los ovnis no son de otro planeta, son de otra dimensión. Y son de la dimensión demoníaca. Y ninguno de ellos te puede secuestrar si tú no le das permiso. Y si usted está cubierto con la sangre del Cordero y usted es un hijo de Dios, ellos pueden invitarte, pero tú les dices no. Estos conceptos son un poquito distintos, amados. Te podrán hacer la invitación, pero no te pueden llevar, solo si le das permiso. Si tienes puertas abiertas, como santería, brujería, pecado. Lo interesante del doctor Ross, el doctor Ross, él se ha dedicado por muchos años a estudiar el fenómeno ovni. Y no solamente eso, tiene 30 años de ser pastor principal de una iglesia. Entonces una persona que sabe lo que está hablando. El doctor Ross dice que cuando él empezó en la astronomía, él se sentaba por 20 horas a la semana a ver el telescopio y a ver todo lo que estaba ocurriendo. Y él empezó a ser uno de los investigadores del espacio. Y lo contrataron. Y dice algo interesante. Dice: nosotros estábamos 40 horas a la semana viendo el espacio y no veíamos nada. Y venían 2, 3 científicos de otro lugar y miraban el telescopio por 2 horas y veían ovnis. Dice: nosotros trabajábamos un año entero y no veíamos nada. Y estos 2 científicos venían y veían en 2 horas. Dice: pero luego me enteré que estos 2 hombres estaban envueltos en el ocultismo. Tenían puertas abiertas y ellos se van a mostrar a quienes son de ellos. Pero eso es otro tema, amados. También había un hombre que se llamaba Dr. John E. Mack, psiquiatra de Harvard. Murió a los 74 años de edad. Entrevistó a más de 150 personas que fueron secuestradas y declaró públicamente que son reales, que los ovnis son reales, que no son naturales, que son híbridos y que son espirituales. Amados, mire lo interesante del Dr. Mack. Anunció esto en el 1999 y murió 5 años más tarde. Un camión le dio al carro donde él iba y murió. Y todavía no saben si el camión que lo golpeó, el hombre tenía alcohol o no. Parece que tenía alcohol, pero no lo saben. Fue una muerte accidental extraña. Un camión lo atropella. Qué interesante. Ahora, el otro término que tenemos que hablar son los demonios. Gracias, varón, por ponerlo ahí. Los demonios son distintos a los ángeles. Los demonios buscan apropiarse de un cuerpo. No tienen cuerpo, lo dejaron, ¿se acuerda? Dejaron la habilidad de poder representarse como tal. Por eso Satanás ocupó a un cuerpo para hablar con la mujer. Satanás no pudo hablar derecho con María, con Eva. Tuvo que buscar a la serpiente para hablar a través de la serpiente. Hello. Por eso su cuerpo, la habitación, el templo de Dios es tan importante. Por eso Satanás quiere destruirlo, porque es la única forma que él se puede reproducir a través de nuestro cuerpo, porque él lo dejó. Eso es otro tema, amados. Solo me quedan 5 minutos. Párelo, por favor. Sí. Los demonios cambiaron su hábitat. Los demonios se pueden mostrar al ser humano. Los demonios que usted y yo conocemos hoy son amigos familiares cercanos de los Nefilín, no son naturales. Ahora la pregunta es: ¿qué les va a pasar a estos demonios, a estos Nefilín? Isaías capítulo 26 verso 13 dice de esta manera: Jehová nuestro Dios, Jehová Dios nuestro tomó a otros señores fuera de ti y se han enseñoreado de nosotros. Jehová Dios nuestro. La expresión viene: otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros. ¿Cuáles son estos otros señores? Son los demonios. Pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre.
muertos son, no vivirán, han fallecido y no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. En otras palabras, quedarán destruidos. Al final, amados, no existirán más. Pero tengo que darle una nota interesante: los Nefilim no se extinguieron. Hay dos posiciones. Está la posición de los que dicen que los 30 valientes de David, ¿se acuerdan los 30 valientes de David? Dice la escritura que destruyeron a todos los gigantes. Dice la escritura que destruyeron a todos los gigantes, y muchos piensan que ahí se acabaron los Nefilim. Pero si son un espíritu, acabaron con el cuerpo de ellos. ¿Dónde quedó su espíritu? Y su espíritu hoy sigue vigilante, sigue aturdiendo, sigue entorpeciendo. Pastor, ¿qué está hablando? ¿Se murieron en el diluvio? No, cuando entraron a Canaán, ¿qué dijeron los espías? Hay gigantes, ¿verdad? En Números 13:33 dice que los hijos de Anakim. ¿Usted ha escuchado hablar de una película muy famosa de extraterrestres que uno de los personajes se llama Anakin Skywalker? Los Anakim son Nefilins. Y no quiero entrar en los términos ni los nombres que usan para las películas, pero los Skywalker son espíritus también. Y si usted se mete un poquito más adentro en la película, se va a dar cuenta de todos los movimientos espirituales que ocurren. Otra nota interesante es que todo esto ha sido la estrategia de Satanás para corrompir el linaje. Trató de corrompir el linaje de Adán, trató de corrompir el linaje de Abraham. Provocó hambrunas para destruir estos linajes. Destruyó al hombre en Éxodo 1, quiso destruir al hombre. Faraón en Éxodo capítulo 14. Los gigantes en Canaán en Génesis 12. David y Goliat en 2 de Samuel capítulo 7. Amados, en el Nuevo Testamento también nosotros vemos esto. Cuando Jesús empieza a predicar, dice que lo quisieron destruir y tirarlo al peñasco. Hubo una tormenta. Como pescadores experimentados en un laguito en Israel iban a tener miedo de una tormenta cuando habían pasado años bajo las tormentas en ese mismo lugar. Lo que quiere decir que esta tormenta no fue una tormenta natural solamente, sino que había algo espiritual detrás de ella. Tenemos a Herodes. Hubieron otras tormentas. Endemoniados, ¿se acuerda del endemoniado gadareno? El endemoniado que Jesús llega y los demonios le dicen a Jesús: no nos toques, no hagas con nosotros nada. Y ellos estaban ahí provocando terror, temblor. Nadie se acercaba a esa zona. Dice que era una legión. Y no solamente eso, amados, trataron de destruir a Jesús en la cruz, pero adivine qué pasó: no lo lograron. Si seguimos leyendo, amados, o usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que Satanás trató de engañar a toda una generación desde el principio. Comenzó con una mujer. Quiso matar niños cuando nació Moisés. Quiso matar niños cuando nació Jesús. Y hoy, amados, quiere seguir matando a nuestros hijos con todas estas ideologías estúpidas que están cambiando la genealogía y contaminando el gen del ser humano. Porque Satanás ya no pudo destruir a Jesucristo, pero ahora quiere destruirlo a usted para que usted no lo disfrute a él. Génesis capítulo 3 verso 15 dice esto. Amados, ¿me regalan unos 5 o 10 minutitos para terminar? Sí, gracias, pastora, por ese amén. Génesis capítulo 3 verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amados, esta palabra del Señor diciéndole a Satanás: hoy hago guerra contigo, porque mi simiente te va a vencer a ti, no importa lo que hagas. ¿Usted entiende, amados, lo que estamos hablando hoy aquí? No podemos ser engañados. Dios declara la guerra. Dios dice: mi simiente, mi semilla será la que va a dar a luz. Pero aquí tenemos otra simiente, otra semilla, que es la de Satanás. Dios le dice: mi simiente contra tu simiente. Biológicamente, amado, la mujer no podía tener la semilla. La semilla la tiene el hombre. Por eso es importantísimo el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús, porque la semilla del hombre de Jesús no fue puesta por ningún hombre, sino por nuestro Señor. La simiente de la mujer, escuche, nacido virgen, engendrada por Dios para un plan perfecto. La simiente de Satanás, intimidación,
líder mundial, falso profeta, poderes mundiales. ¿Usted sabía que la ONU y el World Health Organization, ¿cómo sería eso? La Organización Mundial de la Salud están teniendo un plan junto con muchos gobiernos del mundo para reducir la humanidad? ¿Tiene sentido o no tiene sentido lo que estamos hablando hoy? Para reducir la población. Amados, tenemos que estar activos hoy para entender lo que está pasando. Es un ataque directo a la obra del Señor, pastor. Entonces, ¿existen o no existen los ovnis? Sí existen, pero no son de otro planeta. Son demonios que vienen a confundir a esta generación que el Señor fue a la cruz para salvar. Pastor, ¿existen los ovnis en la profecía bíblica? Lucas capítulo 21, verso 26. Estoy terminando, ya 2 citas bíblicas y termino. Ahora, cuando dije que sí existen, es un 1%, ¿verdad? 98%. Usted pareció que vio un ovni, pero no fue un ovni. Fue un viento, fue una vez iba a trabajar de noche yo a medianoche y vi un árbol y parecía un oso. Pero cuando me acerqué me di cuenta que era un árbol porque estaba oscuro. Ese es el 98%. A usted le pareció, pero no. El 2% que falta, 1%, es gente que está asustando a otra gente, engañando a otra gente. Pero hay 1% que son real, y estos son los demonios. Lucas 21, 26 dice: la gente, este es Jesús hablando, igual que Mateo 24, la gente quedará aterrada de lo que verán venir sobre la tierra, porque los poderes, ¿de dónde? De los cielos serán sacudidos. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Yo solo quiero decirle a usted algo, amado. ¿Está usted listo para lo que viene? ¿Está listo? El mundo ha engañado a nuestros jóvenes, el mundo ha engañado a nuestra iglesia. YOLO, solo se vive una vez en la vida, sí, pero cuando mueras, ¿a dónde vas a estar el resto de tu eternidad? ¿En un lugar oscuro? Oh, no, pastor, eso es pura mentira. Eso es lo que le han metido a usted durante todo este tiempo, que no es verdad, que no existe. Es un engaño, y al final muchos lo comen porque es más fácil vivir en el mundo que ser cristiano. Si usted me dice a mí, yo soy un hombre, una mujer de verdad, demuéstremelo siendo un creyente, porque ser creyente, amados, no es fácil. Pastor, es que estoy sorprendido. Pastor, es que estoy confundido. Amados, ese es el trabajo de los ovnis, confundir a la humanidad. Quiero hacer esta declaración en esta mañana. Estamos a punto de entrar en un periodo donde la Biblia dirá más cosas que nunca antes en la historia del ser humano, y lo estamos viendo hoy. El doctor Mark Eastman dijo esto en el 2011: van a incrementar las apariciones, y no solamente eso, van a extender las prohibiciones. El doctor Eastman dijo: también va a haber mucho apoyo arqueológico y mucho apoyo científico. Van a anunciar que los ovnis son reales y nadie lo podrá negar. Y si tú lo niegas, al punto bíblico, serás oprimido y sufrirás persecución, porque ya todos lo vimos y es real. Y si usted dice son demonios, te van a criticar y van a decir: estás loco. Antes ver un ovni era una locura. Ahora decir que no son real, que son espirituales, es una locura. ¿Cómo han cambiado los papeles? Los creyentes que no crean en los ovnis están en un momento de caída muy difícil. Amados, los ángeles fueron transformados en E.T., gigantes y nefilins. Apocalipsis les llama en forma de ranas. Termino con Lucas 21, 25. Jesús sigue hablando sobre este final de los tiempos y dice: habrá señales extrañas. ¿En dónde? En el sol. ¿Por qué no dijo en la tierra, en el mar? Pero Jesús está haciendo claro, dice: es allá arriba donde van a haber señales. ¿Y en dónde? Y en la luna,
¿Y en dónde? En las estrellas. ¿Por qué no dijo habrán señales en los caracoles, habrán señales en las rocas? Porque Jesús sabía de esta decepción. Y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verán venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, 28, leámoslo otra vez. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pregunto, ¿ya comenzaron a suceder o no? Respóndalo usted. Dice Jesús: pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Los ángeles dejaron su hábitat, pero Dios nos entregó ese hábitat a nosotros. Y nosotros que no somos ángeles, en algún momento cuando partamos con el Señor, si estamos en el Señor, si nos hemos guardado en el Señor, Pablo dice, cuando ustedes estén allá, cuando ustedes entiendan, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, fuere deshecho, tenemos en Dios un edificio, una casa hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Amados, incluso cuando el Señor venga, muchos van a decir, no es Dios, es un ovni. Pero solo aquellos que lo conocen van a ver y van a decir, no, este es mi Señor. Yo quiero invitarle a usted, amado, que no viva aturdido en la decepción del engaño, sino que entienda que pueden decir que es verdad, pueden mostrar el video, pueden mostrarnos que caminan, que parecen ranas, pueden mostrarnos que gracias a ellos tenemos mucha tecnología que no conocíamos porque hicieron reverse technology, lo hicieron al revés para conocerlo. Pueden traer muchísima información porque son demasiadamente avanzados, inteligentes. ¿No les suena raro eso? Pero nosotros tenemos que tenerlo claro que sí, son reales, son de otra dimensión, son demonios, son gigantes, nefilín, son mezclas que Satanás está utilizando para confundirnos a cada uno de nosotros. Y le voy a decir algo más allá, amados. No solamente hay nefilines ni gigantes que hicieron grandes cosas, sino que hay algunos por ahí también aturdiéndonos en nuestra vida regular, y tenemos que abrir nuestros ojos. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias en este día. Señor, mi intención no es hablar de los ovnis hoy, Señor. Mi intención fue mostrar que tú estás en control de toda la historia y sigues en control. Gracias, Señor, por esa morada celestial. Padre, que esta enseñanza hoy sirva para que muchos se acerquen a ti y abran sus ojos y entiendan que el único extraterrestre eres tú, porque vienes de otro lugar, Señor. Y cuando nos convertimos a ti, Señor, tu palabra dice que nuestra morada ya no es en esta tierra, sino en los cielos. Y esa es nuestra morada, una morada celestial, extraterrestre. Y Satanás quiere robar tus ideas, tu plan, para engañar a toda esta generación. Señor, así como Satanás no pudo en el pasado, te pedimos que nos guardes, nos protejas, nos cuidas a cada uno de nosotros, hijos, tíos, familiares, padres. Esta generación, Señor, que nos ayudes con tu espíritu a estar protegidos y cubiertos de todos estos engaños, Señor. Y si hemos caído, Señor, hoy, y nos hemos dado cuenta hoy, Señor, que habíamos caído en un engaño, te pedimos perdón. Y a partir de hoy, Señor, honraremos al único y santo y poderoso Dios que ha preparado un edificio eterno en los cielos, un lugar donde seremos revestidos en la habitación celestial, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga. Tenemos unos anuncios, no se vayan todavía. Oh, la Santa Cena, perdón.